Hola, continuamos con la parte final, plan de redacción. El bronce en China. Usted sabe que el bronce es una aleación. Pero si no sabe, no importa, lea el texto. Las causas del desarrollo hay que leer todas, ¿no? Las causas del desarrollo del trabajo chino en bronce aún no se identifican con certeza. Los diseños se realizaban esculpiendo dichas formas en el interior de moldes de arcilla. Las vasijas eran decoradas grandiosamente con formas de criaturas como el dragón. Es posible que el surgimiento de una nueva sociedad haya estimulado estos trabajos. Los orfebres lograron dominar el metal y realizaban vasijas sofisticadas. Como le decía, acá hay varios criterios y usted debe elegir de acuerdo a lo que usted domine o de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el postulante que es muy bueno reconoce al toque la introducción y en este caso la introducción es la uno. Cuando uno tenga eso claro, tiene que empezar por ahí, ¿no? Si lo tienes clara, hazlo pues, ¿no? Lo tienes clara, hazlo. La introducción es la uno. Profesor, pero eso que hizo hace un rato, de que una palabra que se presente en dos pueden ser inmediatas, claro, es otro criterio. Por eso tú lee a tu manera, enfoca desde tu punto de vista y encuentra un elemento fácil para ti, no para el mundo. A ver, esa palabra que está presente son las dos. Acá mira, en la 3 habla de vasijas, mira eso, ¿ah? En la 3 habla de vasijas y la palabra vasijas solamente está en la 5. Entonces, si tú encontraste eso, tienes que decidir cuál va a ser primero. Si has leído todo en la 5 mencionan a las vasijas y en la 3 dice lo que se hace con esas vasijas. Entonces, obviamente, primero va a ser 5 y luego 3. Ya tengo un indicio contundente. Si en ese momento decido ver alternativas, vamos, dale, pues. Y ya tenía dos indicios. La uno era introducción, ¿sí? Lo habíamos dicho, y el otro elemento 5.3. A ver, uno, introducción, sí, acá está, ya he dicho la introducción en la primera, en la A, en la C, en la D. Además, 5.3. Acá está el 5.3, mire. Acá no hay 5.3 y acá sí hay 5.3. Entonces, me van a quedar como posibilidades solamente la A, posibilidades la A y la D. Creo que te están regalando la 2 que va al final. El gran trabajo sería ver si la 4, ¿sí? Si la 4 pasa a ser segunda, ¿no es cierto? O si pasa a ser, o cuarta, ¿no? Porque acá debe ser 4. Ya, vamos a ver, la 4. Tengo la impresión de que aquí es 1, 1, 4. 1, 4. ¿En qué se apoya? Me apoya en lo siguiente. Las causas del desarrollo del trabajo chino en bronce, y la 4 dice, el posible crecimiento de una nueva sociedad, ahí simulado estos trabajos. ¿Qué trabajos en bronce? Debe ser un 4. Y pareciera entonces que la clave es la D. Vamos a leer para verificar el bronce en China. Las causas del desarrollo del trabajo chino en bronce aún no se identifican con certeza. Es posible que el surgimiento de una nueva sociedad haya estimulado estos trabajos. Los orfebres lograron dominar el metal y realizaban vasijas sofisticadas y complejas. Las vasijas eran decoradas grandiosamente con forma de criaturas como el dragón. Los diseños en esas vasijas se realizaban esculpiendo dichas formas en el interior de los moldes. Sí, excelente. Entonces, sí es, pues, ya está, ¿eh? Hay que verificar. Si uno quiere hacer rápido, hay que verificar. El acné. Le doy un dato en plan de redacción. Si algún día usted encuentra un título tan general como el acné, porque aquí no habla del origen del acné, no habla de consecuencias, el acné. Suele pasar, y eso hay que aprenderlo, que cuando le ponen un título general como el acné, la primera es un concepto. Entonces yo podría, ¿sí? Motivarme. Oye, el título es general, busca un concepto, y ya se lees todas, a ver, vamos a ver si te das cuenta mientras vamos leyendo. La inflamación de las glándulas sebáceas ocurre por la obstrucción de sus conductos secretores. Durante esta etapa, el aumento de la producción hormonal estimula la secreción de las glándulas sebáceas. El acné o las espinillas inflamadas se producen a causa de la inflamación de las glándulas sebáceas. La propensión a espinillas tiende a desaparecer en la mayoría de casos a los 20 años. Esta obstrucción suele ser pasajera, pero se convierte en un verdadero problema. Profesor, me parece que la 3, correcto, la 3, concepto. ¿Sí? Concepto. Pero además, mire esto otra vez, glándulas sebáceas por aquí, glándulas sebáceas por acá.
¿Siempre va a hacer eso? No siempre, no es una ley, no tiene que aparecer en todo, pero si usted en alguna pregunta que resuelve la reconoce, aprovechela. Y obviamente va a ser tres. Vamos a ver. La tres concepto y acá hay tres uno y hay una sola. Ya tengo clave. ¿Cómo va a tener clave? Es que tengo que verificar. El acné. Vamos a ver, estoy mirando la B. El acné o espinilla inflamada se producen a causa de la inflamación de las glándulas sebáceas. La inflamación de las glándulas sebáceas, estoy acá, ocurre por la obstrucción de sus conductos secretores. Esta obstrucción, otra vez, mire, ¿ve? Obstrucción acá, obstrucción, esa obstrucción, ¿ve? Estoy acá. Esta obstrucción suele ser pasajera, pero se convierte en un verdadero problema en la pubertad. La propensión a las espinillas tiende a desaparecer en medio del caso de los 20 años. Durante esa etapa, el aumento de la producción, no, no es cierto, ¿eh? No es cierto. ¿Ves? Porque esta de acá, la 4 debe ser la conclusión. Ajá, ¿ves? 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 Leyendo no se da cuenta. Entonces, no es la B, sino la D. Mira, la 4 la tiene al final. Entonces, cuando uno opta por alguna solución y no le encuentra sentido, tiene que replantear o corregir. A ver, vamos a ver si es cierto ahora. La D. El acné o espinilla inflamada se produce a causa de inflamación de glándulas sebáceas. La inflamación de glándulas sebáceas ocurre por la obstrucción de conductos excretores. Esta obstrucción suele ser pasajera, pero se convierte en un verdadero problema en la pubertad. Durante esa etapa, la 2, el aumento de la producción hormonal estimula la secreción de las glándulas sebáceas. Y termina en la 4, la propensión, la tendencia de espinillas tiende a desaparecer a los 20 años. Excelente, ¿eh? Ya está. Coherencia y cohesión textual. Dice, elige el orden correcto que deben seguir los enunciados para que el texto sea coherente y cohesivo. Reitero, coherencia es la unidad textual y la cohesión es la interrelación entre las ideas. A ver, vamos a ver acá. 33. Así, por ejemplo, los arquitectos adoptaron estilos griegos como el corintio en especial. Los escritores latinos, romanos, también se vieron influenciados por obras de dramaturgos y comediantes griegos. No obstante, años después, la civilización romana desarrolló manifestaciones propias, demostrando que no solo fue imitación de la griega. Los romanos llevaron consigo artistas y obras de arte griegos, influenciando a su cultura de manera sorprendente. En el siglo II a.C., Roma cayó bajo el hechizo de la civilización helenística griega cuando sus ejércitos conquistaron Grecia. Entonces aquí me parece que el tema es la influencia, mire, la influencia griega en Roma. Y la que debería abrir el texto es la 5, esta es la introducción. Porque este es el inicio. Conquistan Grecia y quedan embobados, quedan cautivados por la civilización griega. ¿Seguro? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Sí, hay ideas, hay alternativas que empiezan con 5. Profesor, pero me parece que aquí debe ser 5-4. Claro, los conquistan, quedan embobados con la civilización griega y entonces se llevan artistas y obras de arte. 5-4. ¿Dónde hay 5-4 acá? Probamos. Vamos a ver. De repente somos rápidos. La influencia de Grecia en Roma. En el siglo II a.C., Roma cayó bajo el hechizo de la civilización helenística cuando sus ejércitos conquistaron Grecia. Estoy probando la E. Los romanos llevaron consigo artistas y obras de arte griegos influenciando a su cultura de manera sorprendente. Así, por ejemplo, los arquitectos adoptaron estilos griegos como el corintio en especial, o sea, se llevaron artistas griegos. Va la 2, los escritores latinos, también literatura, se vieron influenciados por obras de dramaturgos y comediantes griegos. Y la 3 es una conclusión, porque dice, no obstante, años después, la civilización romana desarrolló manifestaciones propias. O sea, se influenció, pero luego desarrolló su propio estilo. Excelente. Entonces es la E. Muy bien. Vamos a ver. A ver, leamos. 34. Una de las principales consecuencias fue la alteración brutal de la organización política de Asia y Europa. Dichas guerras tuvieron efectos considerables en muchos países.
A pesar de los cruentos, de los sangrientos sucesos, las invasiones mongolas trajeron una nueva unidad a la mayor parte de Eurasia. Largamente recordados por su ferocidad, por la ferocidad de su investida, formaron su imperio a base de guerras. Los mongoles, primitivo pueblo nómade de Asia, provocaron un tremendo impacto en la historia mundial. Entonces, yo pondría aquí como tema que el texto habla de los mongoles y hablan del impacto de los mongoles, del impacto de los mongoles en la historia universal, en la historia mundial. La 5 tiene toda la pinta de ser una introducción. Profe, y ese chiste de la palabra que se repite, mira eso, mira eso. Guerras por acá, y debe ser 4-2. Pero son indicios, obvio, son indicios. Hay que verificar. A ver, alguna que empiece con 5 y además tenga 4-2. Acá está, miren. Y hay clave, tenemos que verificar. Influencia en historia universal por parte de los mongoles. Voy a leer la D. A ver. Los mongoles, primitivo pueblo nómade de Asia Central, provocaron un tremendo impacto en la historia mundial. Largamente recordados por la ferocidad de su embestida, formaron un imperio en base a guerras. Dichas guerras tuvieron efectos considerables en muchos países. Una de sus principales consecuencias de efectos fue la alteración brutal de la organización política de Asia y Europa. Termina la 3. A pesar de los cruentos sucesos, las invasiones mongolas trajeron una nueva unidad a la mayor parte de Europa. Excelente. De Eurasia. Listo. Sigamos. Coherencia y cohesión textual. Textos, pongámosle tema, ¿sí? Pongámosle tema, porque estos son textos que hay que ordenar. Y hay que ponerle tema para tener una visión global del texto. Hay que tener una visión global del texto, si no, esto se complica. Leo. Alejandro Magno transformó el mundo griego al hacer posible el acceso a los recursos del Medio Oriente. Allí volvió sobre sus pasos, se dirigió al norte de la India y luego nuevamente al este a través del Indo hasta llegar a Beas. En el año 334 a.C. arrasó con Asia Menor, pasó de Siria a Egipto y luego avanzó hacia Persia. Alejandro deseaba llegar al océano como último paradero, pero sus tropas no pudieron continuar su camino. Desde Persia siguió a través de las puertas Caspias y el Hindu Kush, cerca de Bukhara y Ket. Profesor, aquí están hablando de Alejandro Magno y su incursión en el Medio Oriente. Excelente. Y en ese contexto, la 1 debe ser introducción. Pero si la 4 es conclusión, correcto. Y las conclusiones, no estamos inventando la palabra, deberían ir al final. Tengo dos indicios fuertes, pero tengo que seguir practicando. Vamos a ver. A ver, alguna que empiece con un... Uy, hay un montón. Una pena. Claro, es que la 1 era evidente como introducción. Pero la última es la 4. A ver, ¿dónde está la... Uy, también tenemos un montón. Pero eran buenos indicios, ¿ves? A ver, lo voy a ayudar. La 2 empieza diciendo, por favor, dése cuenta, la 2 dice, allí volvió sobre sus pasos. O sea que la anterior habla de un lugar. ¿Sí? ¿Me mira? ¿Cuál es el lugar? A ver, ¿cuál es ese lugar? Por eso yo diría que Persia, claro, avanzó a Persia y desde allí volvió sobre sus pasos. Entonces debe ser 3-2. A ver, vamos a ver 3-2, ¿ah? 3-2. ¿Dónde hay 3-2? 3-2 hay acá. Y no hay más. Pareciera que la clave es la C. Vamos a verificar. Si no se verifica, van a quedar las dudas. ¿Sí? Y yo no puedo ir al examen a persignarme, sino a acertar las preguntas. Vamos. 35. Alejandro Magno y ¿sí? y su incursión en el Medio Oriente. Alejandro Magno transformó el mundo griego al hacer posible el acceso a los recursos del Medio Oriente. Estoy leyendo la C. Dice en el año 134 a.C. arrasó con Asia Menor, pasó de Siria a Egipto y luego avanzó hacia Persia. Allí, en la 2, volvió sobre sus pasos, dirigió al norte de la India y luego nuevamente al este a través de Lindo hasta llegar a Beas. Pues la 5, desde Persia. Profesor, no, ¿ah? No, está mal. ¿Por qué?
Porque aquí llega a Persia y acá dice desde Persia, entonces debió ser 3-5. Excelente, ¿ves? Por eso es que hay que verificar, pues. 3-5. Entonces ya no era 3-2, sino era 3-5, ¿ves? Por eso es que hay que tener indicios, pero el indicio no es una ley, pues. A ver, vamos a ver si ahora esto tiene cohesión y coherencia. Vamos a leer la D, ¿ya? A ver. Alejandro Magno transformó el mundo griego al hacer posible el acceso a los recursos del Medio Oriente. ¿De acuerdo? ¿Allí volvió a hacer sus pasos? No, 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 definitivamente que no. Debe ser esta. A ver, vamos a ver. Debe ser esta, ¿ves? A ver, vamos a ver esta. Entonces, uno tiene que ir buscando. El error es parte del ingreso, pero si uno se percata del error, puede corregir. Ya está. Esta uno es introducción. Y acá habla de llegó a Persia y acá dice desde Persia. Entonces, 3-5. ¿Correcto? Y esta 4 es la última, pues. La última. Ese índice los tenemos. Ya, la uno como primera. Además, tiene usted el 3-5. Uno y acá tiene 3-5. Acá tiene 3-5. Y acá tiene 3-5. Demasiadas. Pero me parece que después de la uno va a seguir la 3 por una cuestión de tiempo, una cuestión temporal. Entonces, vamos a ver esta. A ver, ¿ve? Por eso usted tiene que lograr la coherencia. Alejandro Magno, ¿sí? Y su incursión en el Medio Oriente. Vamos. Alejandro Magno transformó el mundo griego al hacer posible el acceso a los recursos del Medio Oriente. En el año 334 a.C. arrasó con Asia Menor, pasó de Siria a Egipto y luego avanzó hacia Persia. Desde Persia, ahora sí, excelente, siguió a través de las puertas Caspias y del Hindu Kush, cerca de Bukhara y Taquén. Allí, ahora sí, allí volvió a hacer sus pasos y se dirigió al norte de la India y luego nuevamente al este a través del Indo hasta llegar a Beas. Alejandro desea llegar al océano como último paradero, pero sus tropas no pudieron con él. Excelente, ¿ves? Ya está. Debo estar seguro. Vamos, pregunta 36. Leamos. El griego Euclides se dedicó a la descripción de la geometría plana y bidimensional. En el antiguo Egipto, la geometría surgió como una ciencia práctica relacionada a la agricultura. Finalmente, en el siglo XIX se desarrolló la geometría no euclidiana que se basa en el espacio curvo. Fue en Grecia, sin embargo, donde se convirtió en una ciencia abstracta. Posteriormente se desarrolló la geometría euclidiana que se basa en el postulado de las paralelas. Un criterio es el criterio temporal. Y si hablamos de criterio temporal, esta 3 debe ser la última. ¿Están mirando? ¿Sí? Y yo pregunto, por ejemplo, si miro yo, acá habla de Euclides, mire esto de Euclides, griego, y acá habla de la geometría euclidiana, pregunto, ¿quién debería ser primero? Obviamente la 1, 1, 5. Dos indicios brutales. Vamos a ver cuál termina en la 3. Mire, 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 la C y la D. Y 1, 5. ¿Dónde hay 1, 5? Hay acá. Aparentemente tengo clave. Otra vez verificamos. Vamos a ver la C. En el antiguo Egipto, la geometría surgió como una ciencia práctica relacionada a la agricultura. Correcto. Fue en Grecia, sin embargo, donde se convirtió en una ciencia abstracta. El griego Euclides se dedicó a la descripción de la geometría plana y bidimensional. Posteriormente se desarrolló la geometría euclidiana. Finalmente, en el siglo XIX, se desarrolló la geometría no euclidiana. Excelente, ¿ves? Ahora sí. Ya estamos. Muy bien. Sigamos. Comprensión de lectura. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar el texto, que es analizar, dividirlo en sus partes. Los que ya hemos logrado una maestría en textos, o sea, me refiero a habilidad, pues leemos todo y el texto debería estar entendido. Los que no hemos logrado ese gran arte, debemos tomar al texto por partes, por ideas y contestar adecuadamente las preguntas. Después de leer el texto, respondan las preguntas planteadas. A ver, dice la 37 del texto, o el texto 1 en este caso. Luego de que el hombre se dispuso a contemplar el mundo, ha tratado de definirlo a través de representaciones y explicaciones. Se dio cuenta, el hombre, que el mundo también estaba en él, que era un ente, un ser peculiar.
que se distinguía el hombre de todos los demás entes por dos características principales. Él elaboraba su propio medio de vida, a diferencia de todos los otros seres, y podía además convertir al mundo en una representación. Entonces el hombre pensante se preguntó, ¿qué es el hombre? Y las respuestas se sucedieron una tras otra, iniciándose así el estudio del hombre desde la filosofía, con lo que surge la antropología filosófica. Yo aquí estaría pensando, si tengo una visión global del texto, que están hablando de el origen del nacimiento de la antropología filosófica. Porque todo lo que dice el texto llega a ese punto. ¿Eso quiere decir que siempre la idea principal es la final? No siempre, pero en ese caso sí. Y entonces, a ver, profe, ¿lo puede hacer por partecitas analizando? Claro, el hombre contempló el mundo. Al contemplar el mundo, ¿sí? Se dio cuenta que en el mundo estaba él y que ese hombre tenía dos características. Uno, elaboraba su propio medio de vida. Segundo, podía convertir al mundo en una representación. Solo él podía hacerlo. Entonces, cuando el hombre, ¿sí? Contempla el mundo, se da cuenta de dos cosas. Él elabora su propio medio de vida y además él se representa al mundo. Entonces, ahí surge la antropología filosófica. El eje del texto es la antropología filosófica. Profe, ¿por qué eso es importante? Porque le van a preguntar tema central, idea principal, y en la clave, que tanto le emociona a usted, debería estar antropología filosófica. De verdad, de verdad. A ver, mires, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contiene el tema central? Por favor, para los que todavía se confunden, el tema central es lo que antiguamente se conocía como título, y debe haber antropología filosófica. ¿Cuál es? Esta, mire. El origen de la antropología filosófica. Fácil. Sigamos. Es incompatible. Por favor, incompatible es una idea no que esté ajena al texto, sino es una idea que contradice el texto. Es incompatible con el texto afirmar que el hombre que, vamos, ¿cuál es? Ajá, bien, sobrevive dependiendo de la naturaleza. Falso, porque el texto dice que él elabora su propio medio de vida, entonces no depende de la naturaleza. Correcto, correcto, correctísimo. Vamos acá. ADN. Y por si acaso, este es un texto extraído de El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. ¿Sí? Ya, físico, por si acaso. Dice, segundo texto, el ADN es la base de la vida en la Tierra. Tiene una estructura de doble hélice. Si usted sabe biología, bien, si no sabe igual, ¿ah? Tiene una estructura de doble hélice, como una escalera de caracol, descubierta por Francis Crick y James Walton en el laboratorio de Cavendish en Cambridge en el 53. Los dos hilos de la doble hélice del ADN están unidos por pares de base nitrogenada, como los escalones de una escalera de caracol. Hay cuatro tipos de bases: citosina, guanina, timina, adrenina. Si eso coincide con sus conocimientos, bestial. Si no coincide, hágale caso al texto. El orden en que las diferentes bases, las cuatro mencionadas, se presentan a lo largo de la escalera de caracol, de la hélice, contiene la información genética que permite que la molécula de ADN reúna en torno de sí un organismo y se reproduzca. O sea, el ADN es básico para la reproducción de organismos. Cuando el ADN hace copia de sí mismo, se producen algunos errores ocasionales, pero en la mayoría de los casos, esos errores están condenados a desaparecer. ¿Cuál es el tema? Que el ADN es la base de la vida y tiene cuatro bases de ADN: citosina, guanina, timina y adenina. Y la combinación de ellos, el orden en que se hace que el organismo se reproduzca. Pero dice que también hay errores, pero esos errores están condenados a desaparecer. Y cuando hay errores, aparecen pues, las famosas enfermedades genéticas, ¿no? Vamos a ver las preguntas. El texto trata principalmente que en la clave tiene que estar ADN. Y dice que el ADN es la base de la vida y está compuesta de citosina, guanina y adrenina. Entonces, hablan de la composición del ADN. ¿En qué alternativa eso? Está en la B, estructura del ADN. Excelente. Vamos acá. En la representación de la estructura del ADN, el autor emplea un recurso llamado ¿qué?
Es que el autor en el texto compara el ADN con una escalera de caracol. Y eso en literatura es una figura literaria, ¿cómo se llama? Metáfora. Excelente. Listo. Vamos. Dice, los humanos siempre hemos querido controlar el futuro o al menos predecir lo que va a ocurrir. Por eso la astrología es tan popular. O sea, entiendo yo que la astrología predice el futuro. Según ella, la astrología, lo que pasa en la Tierra está relacionado con los movimientos de los planetas en el firmamento. Esto es una hipótesis que puede ser sometida a prueba científicamente o lo sería si los astrólogos se comprometieran y formularan predicciones definidas que pudieran ser comprobadas. O sea, hasta ahí lo que dice que los astrólogos emiten predicciones vagas, no pueden ser comprobadas. Dice, sin embargo, con considerable astucia, los astrólogos expresan siempre sus predicciones con términos tan vagos, tan inexactos, que pueden ser aplicados a cualquier cosa que ocurra. Nunca se puede demostrar que predicciones como sus relaciones personales pueden intensificarse o se presentará una oportunidad financiera interesante sean errores. No se puede, por decir. Entonces, lo que aquí el autor hace es criticar a la astrología. ¿Por qué? Porque quiere conocer el futuro, pero a partir de expresiones vagas, de expresiones no demostrables. Por lo tanto, deduzco yo que la astrología debe ser anticientífica o por lo menos pseudocientífica. Con lo expuesto en el texto resulta incompatible. Reiteramos, lo incompatible es la idea que contradice el texto. Señalar qué es incompatible. A ver, lea, por favor. El lenguaje usado por los astrólogos es polivalente, sí, es ambiguo. ¿Los humanos están ansiosos por conocer lo que ocurrirá por su futuro? Sí. ¿Las predicciones astrológicas son ambiguas y falibles? Sí. ¿Las predicciones dependen de los movimientos cósmicos? Según la astrología, sí. ¿Las predicciones pueden ser demostradas empíricamente? No, falso. Listo. No pueden ser demostradas porque no son científicas, porque están hechas de manera vaga. Excelente. Pregunta segunda. Respecto a las predicciones astrológicas, se colige, por favor, lo que se colige es lo que se deduce. La deducción es una expresión derivada, pero absolutamente verdadera porque se puede sostener el test. ¿Qué cosa se puede deducir de las predicciones astrológicas? ¿Qué se puede deducir? Vamos, vamos. ¿Son verificadas por los astrólogos? No, 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 no son verificadas por los astrólogos. Ya, vamos. A ver, ¿todos saben que son erróneas? No. Pregunta. Lo que puedo decir es que son formuladas intencionalmente. ¿Quién tiene la intención de hacer expresiones vagas? Obviamente el astrólogo. ¿De acuerdo? Listo. Y colorín colorado, esto se ha terminado. Gracias a todos. Nos siguen en el canal de YouTube y en TikTok también para eh, crecer en Rosendo Herbal. Gracias, buenas noches.